Momento del resumen informativo en Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar. Empezamos, aquí te lo cuento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, catalogó las acciones de Estados Unidos en la región como una violación al derecho internacional y un ataque contra toda la humanidad. Más en Te lo cuento. Ahí teníamos, empezamos justamente en Venezuela. El presidente del país, Nicolás Maduro, denunció la política exterior de los Estados Unidos en la región y al tiempo le calificó como una violación al derecho internacional y un ataque contra toda la humanidad. El mandatario venezolano atribuyó esta ofensiva a corrientes extremistas de derecha en el poder en Washington. Denunció el resurgimiento de sentimientos imperialistas y colonialistas que desprecian la vida de los pueblos. El jefe de Estado ha dicho que la agresión no es solo contra su gobierno o contra Venezuela, sino que se trata de una ofensiva dirigida contra toda América Latina y el Caribe y en última instancia contra la humanidad. En esta denuncia, Venezuela busca alertar a la comunidad internacional sobre lo que considera una amenaza existencial al sistema de derecho público y a la convivencia pacífica entre las naciones. Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! Y el pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para toda nuestra América. El jefe de Estado instó a que la ciudadanía estadounidense reconozca el sufrimiento causado por el genocidio en Gaza, donde más de 600 palestinos, incluyendo niños, han muerto por causa de acciones militares de Israel. El pueblo de los Estados Unidos también. Ya bastante dolor está sufriendo la humanidad con el genocidio en Gaza. Ya no hay pueblo en el mundo que no califique lo de Gaza como un genocidio. Las propias encuestas en los Estados Unidos dicen que por primera vez todo el pueblo y sobre todo la juventud estadounidense califica lo que sucede en Gaza como un genocidio. Se firmó un acuerdo de cese al fuego que ha sido violado todos los días. Más de 600 palestinos, niños, niñas y mujeres han sido asesinados por las bombas de los aviones del Estado sionista. Esa es la verdad. ¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? ¿Quieren una nueva Afganistán? ¿Quieren de nuevo Vietnam? ¿Quieren Libia otra vez? O lo que es peor, ¿quieren una nueva Gaza en Sudamérica? Déjenme decirle que no y que no. Y que aquí triunfará la paz, el derecho internacional. Y nuestro pueblo sabrá ganar su estabilidad, su derecho a la existencia con plena soberanía. Les doy las gracias. El presidente Nicolás Maduro enfatizó que las conclusiones de este encuentro internacional de juristas por la paz deben llevarse de inmediato a la práctica. Esto dijo: tenemos la razón política. Es nuestra patria, es nuestro proyecto. Y a la razón hay que sumarle todos los días la acción y la fuerza. Por eso creo que las conclusiones de este encuentro internacional de juristas por la paz deben llevarse de inmediato a la práctica. Ojalá, doctora Carilia Beatriz, desde el Tribunal Supremo de Justicia, junto al Consejo Nacional de Soberanía y Paz, del que ustedes felizmente forman parte, ojalá ustedes de inmediato establezcan un plan de acción como Estado venezolano, junto a los juristas mundiales y todas sus asociaciones, para proceder al conjunto de demandas y acciones internacionales en defensa del derecho a la paz de Venezuela,
de Colombia, de Sudamérica. Porque la única forma de que sobreviva el sueño de hace 80 años de la Carta de Naciones Unidas es que busquemos el ejercicio verdadero y pleno del derecho en la práctica. E insistamos de manera perseverante 1, 2, 3, 4, 5, con la razón legal, con la razón moral y con la fuerza. Con la fuerza. Posteriormente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en el encuentro de oración por la paz en el Palacio de Miraflores ante las amenazas y agresiones en el Caribe que atentan contra la soberanía y la tranquilidad del pueblo. El mandatario nacional resaltó la importancia de la coherencia y la acción en momentos de oración y reflexión, donde las comunidades del mundo alzan sus voces por la paz. Agradeció a todos los líderes religiosos que participaron en el encuentro en el Palacio de Miraflores para pedir a Dios por la tranquilidad del país y el bienestar de los venezolanos. Y hay que destacar que las plegarias y reflexiones se orientaron a fortalecer la unión nacional y a proyectar un mensaje de unidad frente a las injerencias del imperio de los Estados Unidos. Estamos en su era, la era de Jesucristo, la era cristiana. Y lanzamos nuestro mensaje desde Venezuela a los cristianos de Estados Unidos, a los cristianos de nuestra América, de que seamos más bien los defensores y los que llevemos el estandarte de la paz, la armonía, el perdón, la misericordia grande del Señor. Vamos ahora con reacciones a propósito de este tema. El canciller de Venezuela, Iván Gil, expresa a través de redes sociales lo siguiente: el llamado urgente de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ante la inminente y peligrosa puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se desarrolla en el Mar Caribe muy cerca de las costas de Venezuela. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad exige que condenemos y alertemos a la humanidad internacional sobre la nueva escalada por parte del gobierno de Estados Unidos con el envío del portaaviones Gerald R. Ford, que se une a las fuerzas bélicas ya presentes, anunciando la puesta en acción del plan Operación Lanza del Sur con el pretexto sin asidero de la lucha contra el narcotráfico. Denunciamos que esta escalada militar puede convertirse en una confrontación militar contra la República Bolivariana de Venezuela, lo que traería consigo justamente un enorme masacre y desestabilización geopolítica en el continente americano y en el mundo. Expongamos claramente los verdaderos intereses de la guerra cognitiva por parte del imperio estadounidense, los cuales pretenden desestabilizar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y generar un escenario de justificación del uso de la fuerza militar para imponer un cambio de gobierno en el país bolivariano, alterar la correlación de fuerzas en la región y apoderarse sin miramientos de sus inmensos recursos naturales. Evitemos que desencadenen una masacre en la nación suramericana como lo han hecho en Gaza o incluso una guerra civil como en el caso de Siria. Exijamos el retiro inmediato del despliegue militar. Llamemos a los gobiernos y a los organismos multilaterales a detener esta locura bélica que puede poner al mundo al borde de una guerra mundial. Apoyemos al pueblo venezolano en su legítimo derecho de prepararse para resistir una agresión militar y poder continuar trabajando en la construcción de una patria grande. Defendamos el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la preservación de América Latina y el Caribe como zona de paz, dice el canciller Iván Gil a través de redes sociales. Seguimos con una publicación de la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, otra vez los tambores de guerra. Declaración de la Casa de las Américas no es una mera bravuconería y mucho menos una película. Son los tambores de guerra en estado puro, no es una cortina de humo, es un peligro cierto y cercano. El despliegue bélico de los Estados Unidos en el Mar Caribe cerca de las costas venezolanas entró en un nuevo momento con el envío del portaaviones Gerald R. Ford, esta máquina de muerte
se mueve con el pretexto de combatir el narcotráfico, el mismo que se ha utilizado en las últimas semanas para el asesinato extrajudicial de 76 personas en las aguas caribeñas y del Pacífico. El objetivo de la administración estadounidense es claro: derrocar el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela al precio que sea necesario, mientras un senador de los Estados Unidos, tan patético como peligroso, augura que los días de Maduro están contados y que Venezuela, Colombia y Cuba forman parte de un califato de la droga. Las consecuencias de aquellos hechos y de tales amenazas pueden ser catastróficas. La Casa de las Américas denunció esta escalada desde sus inicios, consciente de que no se trata de un peligro para Venezuela, sino también una bofetada a la autodeterminación y soberanía de nuestros pueblos. Una acción contra cualquiera de los países hermanos del continente es un golpe a todos. Mientras algunos se centran en las imágenes del Gerald Ford como si se tratara de un videojuego, quienes hemos sentido en carne propia la agresión y la violencia imperiales, condenamos el preámbulo de un gravísimo crimen y llamamos a la solidaridad internacional con los pueblos de la región. La Habana, 14 de noviembre de 2025, dice este comunicado de la Casa de las Américas. En Argentina, una avioneta cayó en una fábrica de químicos en la ciudad de Ezeiza, causando una gran explosión. Más en Te lo cuento. Ahí estaba la impresionante gráfica de lo que está ocurriendo en Argentina, en Ezeiza. Autoridades han informado que una avioneta se estrelló contra una fábrica de agroquímicos, generando una fuerte explosión. Vamos de inmediato con nuestra compañera Ayen Nessi con más detalles. Ané, código rojo en ese lugar y que por supuesto siguen las investigaciones a propósito de lo ocurrido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el contacto. Como bien decías, están trabajando al menos 15 dotaciones de bomberos ya en el lugar. También hay despliegue de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Ezeiza, que queda dentro de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y también se cortó el paso por las carreteras, por las autopistas. Ahí justo es un lugar de conectividad muy importante de autopistas y rutas, así que están cortados esos pasos también. Por otra parte, se están desviando aquellos vuelos que iban a llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que queda ahí cerca del parque industrial donde se está dando este incendio, y también se están empezando a cancelar vuelos, aquellos que iban a salir desde el aeropuerto, todas las próximas horas en realidad, porque la nube tóxica es tal que la visibilidad es mínima, así que no se sabe cuándo se podrá retomar ese normal funcionamiento, tanto de las carreteras como de la cuestión de los aviones, de las aeronaves, de los vuelos que estaban previstos que llegasen y que partieran también desde el aeropuerto. Por otra parte, los hospitales están funcionando con 3 alertas, con la roja, por supuesto, también con amarilla y verde. Están reubicando los casos en los distintos hospitales de la zona de acuerdo a la gravedad. Los casos de alerta roja están sobre todo, bueno, para aquellos que pudieron haber sufrido algún grado de quemadura tal de parte de estos agroquímicos que se están incendiando, como también por la toxicidad. La nube esa es tóxica, así que hay una alerta roja. Están pidiendo a los vecinos, a los que puedan, que evacúen, al resto que cierren las ventanas. También esto hay un problema, que es que hay muchos testimonios de que las explosiones hicieron reventar los vidrios de muchas casas, entonces hay gente que no le queda otra realmente que irse porque no puede sellar su vivienda para no respirar este humo tóxico. Hasta el momento se reportaron 20 heridos, ningún fallecido oficialmente. Todavía no se sabe quién iba en la aeronave, en la avioneta que se estrelló contra esta fábrica, así que por lo pronto es toda una investigación y también un despliegue de bomberos y de autoridades que están intentando contener una situación que, por la naturaleza de los agroquímicos, escaló muy rápidamente con un grado alto de toxicidad y de combustión, así que por lo pronto es una noticia en desarrollo en la que nos irá llegando la información a medida que las autoridades vayan informando de manera oficial cuál es la situación. Se va generando minuto a minuto la información, muy atentos al escenario. Muchísimas gracias, Ayen, por este completo reporte que nos ofreces desde Argentina. Nuestra compañera Ayen Nessi, muy atentos a lo que ha sucedido allí. Por el momento, 20 heridos
y no se sabe las causas de este accidente, de esta avioneta en ese complejo químico en Ezeiza. Vamos a estar muy pendientes, vamos a la pausa también. Al regreso le comentamos de otro escenario: tormentas e inundaciones que agravan dramáticamente la crisis humanitaria en Gaza. Se intensifica la situación de la población por la destrucción causada de los ataques israelíes. Ya te lo cuento. Gracias por seguirnos en Te lo Cuento. Vamos de inmediato al escenario en Oriente Medio con nuestra conexión hacia los campamentos de más de 900.000 desplazados en la Franja de Gaza. Quedaron inundados por la primera tormenta de invierno. Refugiados luchan contra una crisis de déficit de viviendas cada vez mayor, mientras las tiendas de campaña quedan sumergidas en aguas pluviales. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos de la Franja de Gaza denuncia que casi 2 millones de palestinos se enfrentan a una creciente crisis humanitaria, que solo se ha cubierto el 23% de las necesidades de refugio invernal. Por su parte, el centro hizo un llamado a la comunidad internacional y a organizaciones humanitarias para que tomen medidas urgentes y proporcionen tiendas de campaña seguras, mantas, ropa especial de cara a la llegada de la temporada de invierno que afecta a muchos palestinos. Israel continúa la violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza con ataques aéreos y bombardeos de artillería, asediando a las ambulancias para impedir que accedan a los palestinos que han resultado heridos. Son algunas de las denuncias que se están haciendo en este momento. Palestina denunció a Israel por apropiación ilegal de tierras y el desplazamiento forzado de familias, además de decir que esta acción colonial de Israel representa una flagrante violación al derecho internacional. Según el Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén, los planes israelíes se distribuyen en 194 proyectos diferentes en un conjunto que usurpa más de 3.000 hectáreas de tierras palestinas. Asimismo, ha dicho que la expansión ha demostrado una concentración geográfica en zonas estratégicas por parte de Tel Aviv. Acusan al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de impulsar estrategias coloniales violando el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a su propia población civil al territorio ocupado, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que afirma que los asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, carecen de validez legal y son un obstáculo importante para la paz. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas afirmó que 114 civiles libaneses han perdido la vida por violaciones del alto el fuego desde noviembre por parte del régimen de Israel. El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tamim El-Ketan, anunció que las muertes de civiles sigue aumentando desde que comenzó el alto el fuego y que los residentes de la zona han vivido en inestabilidad y miedo durante más de 2 años. Dicen que el régimen de Israel ha vuelto a invadir territorio libanés mediante la construcción de un muro de hormigón en la zona y está amenazando el frágil equilibrio fronterizo. Vamos ahora con otras informaciones. Y ahora te cuento de economía, hablando de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que ha alertado sobre el profundo impacto que los desastres naturales continúan teniendo en la agricultura mundial, sector que cada año registra pérdidas promedio de 99.000 millones de dólares. Aquí te lo cuento. El informe de la FAO titulado Impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 2025 detalla que en las últimas 3 décadas los daños acumulados ascienden a 3.26 billones de dólares, una cifra que revela la creciente vulnerabilidad de los sistemas productivos frente a sequías, inundaciones, tormentas y plagas intensificadas por la crisis climática.
Entre 1991 y 2023 se destruyeron miles de millones de toneladas de cultivos esenciales, afectando cereales, frutas, hortalizas, carne y lácteos. Asia concentró casi la mitad de las pérdidas globales, con 1.53 billones de dólares en afectaciones, mientras que las Américas registraron daños por 713 mil millones, especialmente vinculados a huracanes y sequías prolongadas. Por su parte, África, aunque con pérdidas absolutamente menores, sufrió el impacto proporcional más severo, con una caída del 7.4% de su PIB agrícola, un golpe directo a la seguridad alimentaria. Los pequeños estados insulares en desarrollo figuran entre los territorios más expuestos, pues fenómenos como ciclones e inundaciones comprometen de forma desproporcionada su limitada producción agrícola. A ello se suman las olas de calor marinas, responsables de pérdidas por 6.600 millones de dólares en la pesca mundial. La FAO subraya que las tecnologías digitales se han convertido en herramientas clave para anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia, permitiendo pasar de la respuesta de emergencia a una gestión preventiva basada en datos, indispensable ante un escenario climático cada vez más adverso. En materia deportiva, te cuento, este viernes se llevó a cabo la clausura de la Convención Internacional de Actividad Física y Deporte AFIDE 2025, celebrada en Cuba. Veamos. Tras 4 jornadas de sesiones de debate científico y la exposición de diversos proyectos de desarrollo nacional, concluyó este viernes la AFIDE 2025. Entre los temas abordados figuran la actividad física y el deporte, la formación de atletas y personal auxiliar, su gestión y dirección, así como la utilización del tiempo libre. La ceremonia de clausura contó con la presencia de expertos de 30 países, donde el presidente del Consejo Mundial de Académicos Universitarios, Orlando Terré, entregó algunos de los premios a las mejores ponencias e investigaciones presentadas. Además, se anunció el retiro oficial de la balista Yumisleidis Kumba, campeona olímpica en Atenas 2004. Con todo esto, la doctora Melix Ilizástegui, titular del comité organizador del evento, hizo un balance de los temas abordados en los 4 días de sesiones y dio por clausurado la 11ª edición de la Convención Internacional de Actividad Física y Deporte AFIDE 2025. Este jueves terminó en Estambul, Turquía, el tercer encuentro de escritores iberoamericanos organizado por el Instituto Cervantes, un evento que ofreció un rico intercambio literario y con una mirada a la influencia histórica y contemporánea del mundo musulmán en la literatura latinoamericana. Nuestro corresponsal Yunus Sonerte estuvo allí, nos trae los detalles. En el centro de Estambul se reunieron autores, académicos y lectores, todos con una mirada hacia la conexión entre ambas regiones que van mucho más allá del intercambio moderno, hunden sus raíces en siglos de historia, migración y tradición cultural. Hay como un mito de que cuando se tomó Granada había 8 siglos que los musulmanes dominaban la península ibérica y que ellos desaparecieron de la noche a la mañana. Todos ellos, su cultura, sus tradiciones, su música. Esa ponencia demostraba que no solo que no habían desaparecido en España, sino que pasaron a América. La cultura musulmana dejó una huella importante en la literatura latinoamericana, explica Luis Brito García. La creencia en el destino. Tú ves en toda la literatura latinoamericana la presencia del destino. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad en esta tierra, pero ves ese destinismo en casi todas las obras maestras de Pedro Páramo, por ejemplo. Casi todas las grandes obras hay como esa presencia de un destino que no es esquivable, te atrapa aunque sea. El profesor Ricardo Sumalavia dice que las conexiones y la influencia son diferentes según región. Normalmente la influencia árabe, musulmana, turca es muy fuerte, sobre todo en los países del Caribe, a propósito de los viajes comerciales, pero además porque compartían muchos puntos en común. En el resto de América Latina, el conocimiento del mundo musulmán árabe es más intelectual, es más racional, es más de estudio, de conocer la cultura musulmana desde sus orígenes.
El autor mexicano Pablo Rafael presenta el borrador de su novela que describe lo que hubiera pasado si en vez del Imperio español, el Imperio otomano hubiera conquistado América. Es curioso porque a pesar de parecer mundos tan distintos, hay elementos de común denominador donde el espejo se entiende. La concepción de la familia, de la noción de la fiesta o del encuentro familiar, de pensar colectivamente, ¿no? De construir liderazgos que se conviertan en pesos tan potentes que signifiquen marcar el destino del país. Yo me regreso a la década de los 30. Ataturk tiene un contrapeso en México que eran contemporáneos, amigos, y se escribían cartas que eran Lázaro Cárdenas. Entonces, somos, como te lo diría en un oxímoron, somos diferentemente iguales. Lectores mientras cuentan de un viaje mental con la literatura. Entonces, al leer una historia latinoamericana, un poco uno puede comprender la historia de Turquía también y la forma de vida de Turquía, la familia, el hecho de vivir en comunidad, de conocer a la gente, la calidez de la gente turca, que se parece mucho a la gente latinoamericana. Entre Latinoamérica y el mundo musulmán, tanto en la creación literaria como en la lectura actual. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. Interesante escenario. Con esto finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también todo el recorrido informativo a través de Telegram, nuestro servicio de Telesur allí en esa red social. Despedimos la emisión con nuestro video de cierre, hablando de la autopista de Doha, que se ha convertido en un circuito ciclista en el Dubai Ride de este año. Acá le presento la historia. Será hasta una nueva oportunidad. Feliz fin de semana.